Hola, bienvenidos a otro video del canal. Para quienes no me conozcan, yo soy Debbie G. El día de hoy vamos a abordar el tema de argollas y es un tema muy recurrente, especialmente porque muchos de los mensajes que llego a ver de ustedes o direct messages que me mandan con fotos, puedo ver que el problema principal tiende a ser una argolla. De igual manera he recibido mensajes que me dicen: no me importa lo que digas, yo quiero iniciar mi perforación con una argolla y lo voy a hacer así. Y aparte de eso, estaba el otro día en consulta con una chica y justo ella me dijo: sí Debbie, entiendo todo lo que tú me dices, lo que nunca debo de hacer es utilizar una pieza curva. Y eso me prendió un pequeño foquito porque dije: ok, creo que les he dicho una y otra vez que utilicen una pieza recta donde se puede utilizar una pieza recta, y posiblemente me he enfocado en las razones por las cuales yo no recomiendo que utilicen una pieza curva para comenzar a cicatrizar su perforación, pero también cabe mencionar que hay ventajas de utilizar argollas. Entonces hoy quería platicar un poquito acerca de las ventajas, las desventajas y especialmente explicarles a detalle cómo está el tema de las argollas, para que ustedes puedan decidir si en verdad quieren usarlas desde el inicio o no. Pero más que nada que ustedes estén completamente conscientes sobre el porqué de todo este tema de elegir una argolla o no. Así que espero que puedan encontrar en este video mucha información nueva y de utilidad. El primer tema que vamos a platicar es enfocado a todas las personas que quieren en un futuro o siempre traer una argolla en su perforación. Eso es algo que le tienen que comunicar a su perforador, porque el ángulo de la perforación va a estar realizado de una manera ligeramente diferente. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de la perforación del nostril y digamos que yo quisiera utilizar solamente un labret o una pieza de gancho, el ángulo va a ser muy diferente. Generalmente se va a hacer de manera perpendicular al tejido que va a ser perforado. A diferencia de si ustedes quisieran tener una argolla o un aro en esa perforación, para que esta argolla se adapte perfectamente a nuestro nostril y quede súper apretadito, abrazando perfectamente el nostril, la perforación se tiene que realizar en un ángulo diferente. No va a ser perpendicular al tejido, sino que va a estar un poquito más horizontal para que pueda abrazar mucho mejor la aleta de nuestra nariz. Ahora, ahí es muy importante que su perforador pueda evaluar su anatomía para que pueda elegir el mejor ángulo, pensando en que ustedes en un futuro van a utilizar un aro. La perforación de igual manera no va a estar tan inclinada hacia adelante, sino que va a estar más hacia atrás, un poco más paralela a su cachete. Seguramente varios de ustedes ya están pensando: a ver, ¿eso quiere decir que solamente puedo elegir entre utilizar un labret o utilizar un aro? Prácticamente sí. En ocasiones el perforador puede intentar hacer un híbrido para que la perforación se pueda adaptar a diferentes piezas, pero tiende a ser mucho más complejo y en ocasiones no necesariamente se logra. Así que es muy importante que ustedes puedan decidir cuál va a ser la pieza que ustedes quisieran utilizar la mayoría del tiempo. Podemos ver el caso de mi nostril. En el momento que quise hacerme la perforación, yo estaba pensando en algo súper discreto, que fuera únicamente un nostril de gancho con un brillito para que fuera lo más discreto posible. La perforación que me hicieron perpendicular al tejido de mi nariz, y en el momento que utilizo una argolla, pues ya vieron lo que pasa. Queda mucho más levantada, especialmente porque el ángulo no está pensado para que utilice un aro o una argolla. Y seguramente ustedes están pensando: ok, ¿y en qué repercute el tener un ángulo diferente en nuestra perforación? Y eso nos lleva a hablar del segundo punto, que es la complejidad. Yo ya les he platicado una y otra vez que es mucho más complejo cicatrizar una perforación con argolla versus a utilizar una pieza recta. Eso es una realidad y es algo que yo quiero que les quede muy claro, para que ustedes puedan en verdad decir: ok, entiendo lo que significa el tener una pieza curva desde el inicio y estoy dispuesta o dispuesto a llevar a cabo todos los cuidados para que pueda cicatrizar de la mejor manera. Pero si ustedes no están conscientes en que tener un aro es mucho más complejo, todo el proceso se vuelve mucho más frustrante y recibo muchísimos mensajes y lo primero que puedo ver: aro, abro otro direct message, aro. Entonces es un problema y muy recurrente. Pero si ustedes están conscientes de: ok, Debbie ya dijo que es súper complejo, aún así yo quiero utilizar un aro y no me importan las consecuencias, es algo muy diferente y es algo que quiero que entiendan. Entonces, ¿por qué se vuelve mucho más complejo utilizar una pieza curva? Si ustedes ven la cantidad de tejido que está siendo perforado en el momento de que la perforación es completamente perpendicular, es esta cantidad. Pero si ya cambiara el ángulo para que estuviera perfectamente bien para utilizar un aro, la cantidad de tejido va a ser mayor. ¿Qué significa esto? Mayor tejido, mayor tiempo de cicatrización, mucho más tiempo durante el cual ustedes van a tener que hacer los cuidados para llevar a su perforación por buen camino.
Y hablando específicamente acerca de la argolla o la joya, sabemos y les he contado en otros videos, si nosotros vemos la argolla dentro de nuestro tejido, vamos a estar creando presión en el medio hacia arriba y en los extremos hacia abajo. Mucho más complejo para nuestro tejido. Ahora también el diámetro de nuestra pieza va a jugar un papel súper importante porque generalmente nos queremos ir por piezas que son súper pequeñitas para que puedan abrazar perfectamente la zona que nos acabamos de perforar. Pero recuerden que estamos hablando de esta curvatura que va a tener la pieza. Vamos a estar irritando mucho más el tejido. Por eso siempre les digo que una pieza recta es mucho mejor porque entonces no estamos generando ninguna presión al tejido. Es simplemente una pieza recta. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Utilizando piezas cuyo diámetro es mucho más grande. Ahora seguramente están pensando, ajá, ¿quién quiere utilizar piezas que son así de gigantes en el nostril? Y lo entiendo, pero eso quiere decir que la curvatura va a ser mucho menor y al tejido hasta lo podríamos estar engañando haciéndole creer que es una pieza recta, pero no necesariamente. El diámetro ideal que ustedes deben de utilizar en su perforación debe de ser por lo menos el doble de la cantidad de tejido que está perforada. Entonces, eso quiere decir que sí, en efecto, vamos a estar utilizando piezas mucho más grandes. Pero si en verdad ustedes quieren utilizar una argolla, es mucho mejor que se vayan por esa opción y conforme vaya cicatrizando su perforación, comenzar a disminuir el diámetro de su pieza. ¿Cómo van? Es muchísima información, pero espero que esté quedando todo súper claro y que ustedes puedan entender ahora el porqué del tema de las argollas. Hablemos acerca de las ventajas de utilizar una argolla. Pues primero que nada, se salen completamente con la suya, especialmente si están siendo completamente rebeldes y me dicen, no me importa, yo quiero utilizar un aro. Ahí está. Otra súper ventaja de utilizar aros en su perforación es que el tejido se puede inflamar y la argolla va a tener suficiente espacio para que pueda inflamarse sin ningún problema. Cuando ustedes llegan a utilizar una pieza recta como un labret, por ejemplo, si el tejido se comienza a inflamar, va a llegar un momento donde ustedes tienen que cambiar la pieza por una mucho más larga o se puede comenzar a encarnar. Eso difícilmente puede pasar con una argolla, lo cual es muy bueno. Otra ventaja es que en ciertas zonas la argolla le puede dar un muy buen equilibrio a la perforación, a diferencia de, por ejemplo, cuando llegan a utilizar labrets, donde un lado tiende a ser mucho más pesado, no estamos necesariamente equilibrando perfectamente bien la pieza dentro del tejido y esto puede causar un problema que pueda llevar a una irritación o bien bolitas. Otra ventaja es que cuando ustedes están utilizando labrets para sus perforaciones va a llegar un momento donde tienen que disminuir el tamaño de la labret o simplemente pueden tener problemas con que se pueda enchuecar la perforación. Si ustedes tienen una argolla es un poco menos estricto esto, pero de igual manera recuerden que siempre va a ser mejor ir disminuyendo el tamaño de la argolla para poder evitar accidentes. Otra ventaja es que los aros o las argollas tienden a ser mucho más económicas versus a comprar un labret, por ejemplo, porque son mucho más fáciles de fabricar, perfecta para todas las personas que en verdad están ahorrando para comprarse piezas de buena calidad. Las desventajas de utilizar una argolla, como muchos de ustedes ya saben, en el momento que estamos ejerciendo presión en diferentes puntos de nuestra perforación, mucho más propensa a causar irritación y que puedan desarrollarse bolitas, que es lo que generalmente me toca ver con sus perforaciones. Otra desventaja que ya platicamos hace ratito es el diámetro que deberíamos estar utilizando en nuestro aro para que no sea tan traumático en nuestra perforación. Y posiblemente el tener un tamaño tan grande se vea un poquito ridículo y de igual manera es una pieza que se vuelve mucho más propensa a atorarse o que la podamos jalar o a tener accidentes que puedan llevar a una irritación y por lo consiguiente bolitas. Y un tema muy importante es que recuerden que cuando nosotros tenemos un aro o una argolla en nuestra perforación, la cantidad de la pieza que está expuesta es aproximadamente un 80 o 90%. La cantidad de la pieza que está dentro del tejido es únicamente un 10%. Máximo un 20%. Eso quiere decir que toda esta parte de la pieza está expuesta a microorganismos, a polvo, suciedad. Y si ustedes ya han utilizado argollas previamente, saben que no se queda estática, sino que siempre está rotando. Si ustedes llegaran a utilizar un captive, por ejemplo, se van a dar cuenta que la bolita del captive no siempre va a estar en el mismo lugar. Eso quiere decir que todo el tiempo está rotando la pieza. Y con un 80-90% de la pieza expuesta al mundo, eso quiere decir que podemos estar metiendo microorganismos dentro de nuestra perforación. ¿Qué es lo que pasa? Mucho más propensa a que pudiéramos desarrollar una irritación o bien una infección. A diferencia de utilizar piezas que son rectas o bien un barbel curvo, es completamente al revés. La cantidad que está dentro del tejido es aproximadamente un 80-90% y únicamente un 10% o menos es lo que está expuesto. Así que hay menor probabilidad de que estemos metiendo microorganismos o bacterias dentro de nuestra perforación. Entonces, ahora que ustedes ya saben el por qué
y las ventajas, desventajas y todo este tema acerca de utilizar aros o argollas en su perforación como pieza inicial. Ustedes pueden tomar la mejor decisión dependiendo de lo que ustedes quieren de su perforación a largo plazo. Si están completamente aferrados en utilizar aros o argollas, ahora saben que no es imposible cicatrizar con ellas, pero posiblemente mucho más complejo. Recuerden que cada cuerpo se puede comportar de una manera muy diferente, entonces puede haber muchas personas allá afuera que no tengan ningún problema con cicatrizar sus perforaciones con un aro o argolla como pieza inicial. Pero por la cantidad de mensajes y fotos que me ha tocado ver, no siempre es el caso. Pues eso sería todo en cuanto a este tema. En verdad espero que les haya sido de mucha utilidad, que hayan aprendido algo nuevo y que puedan entender exactamente el por qué y todo el tema de las argollas, porque sé que muchos de ustedes quieren utilizarlas, pero llegan a un punto donde se comienzan a frustrar completamente porque no entienden qué está pasando con su perforación, por qué tienen bolitas o por qué está tardando tanto en cicatrizar. Si ustedes eligen comenzar con una pieza curva, su perforación, tengan en mente que va a ser un poquito más complejo, no es imposible, pero cuando estamos hablando de zonas que tardan mucho más en cicatrizar, como por ejemplo un cartílago, tengan en mente que utilizar todavía una pieza curva va a crear mayor complejidad. Algo que también les podría funcionar bastante bien para poder tener lo mejor de los dos mundos es comentarle a su perforador que quieren tener una pieza curva más adelante, que les haga la perforación pensando en que van a utilizar una pieza curva e iniciar con una pieza recta. Así su perforación va a sanar mucho más rápido y van a poder cambiar a una pieza curva o a su argolla una vez que haya cicatrizado. Ahora también quiero que recuerden, y esto lo vamos a estar viendo poco a poco en los videos de perforaciones específicas, pero recuerden que hay zonas donde no hay ningún problema que puedan comenzar su perforación con un aro y otras zonas donde en verdad se recomienda comenzar con una pieza recta porque va a ser menos problemático. Así que háganle caso a su perforador dependiendo de los tips que les dé y las sugerencias dependiendo de la perforación que ustedes quieren y su anatomía en particular. Espero que les haya gustado el video, que les sea de mucha utilidad y que puedan entender un poco más todo este tema sobre las argollas. Denle like al video si es que les gustó, no se les olvide suscribirse al canal y denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si no han visto este video, los invito a que lo hagan y de igual manera saben que en las playlists del canal tenemos muchísimos videos sobre perforaciones que les pueden ser de mucha utilidad. No se les olvide seguirme en Instagram, ahí les comparto las fechas de cuando hago lives y de igual manera les comparto posts informativos sobre sus perforaciones que les pueden ser de mucha utilidad. Nos vemos muy pronto con otro video de piercings.